Sí. Creo que ya está. Sí, creo que ya está, Carla. Ay, no, Carla se fue. Hola, Carla. Ahí estás. Listo. ¿Sí? A lo mejor cuando empezó a transmitirse por Facebook fue cuando te sacó. Ok, ¿ya está transmitiéndose? Sí. Ok, a ver. En tu página, ¿verdad? Sí. Es que creo que no está público. ¿Podrías revisar eso? A ver. Es Francisco Anguiano, es la página, no es el Facebook. Está como Francisco Anguiano Castillo. Sí, pero a mí tampoco me aparece. Es que aquí está una colega con nosotros, Andrea. Buenas tardes. Tampoco le aparece a ella. Tampoco, según yo aquí está en público. No, ni a ella ni a mí nos aparece. Pero no sé si esté con retraso. A ver, voy a etiquetar a Vía Regia. Estoy como hospedadora. Poco no, ¿me puedes volver a poner como hospedadora para ver si hay más personas que quieran ingresar? Ahí voy. Carla Dávila. Ahí está. Ahí está. Ahí está. O si quieres, vamos empezando, Carla. Sí, perfecto. Ok, bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias por la puntualidad y por la paciencia. Estamos aquí con unos asuntos tecnológicos. Pues bienvenidos una vez más a esta actividad organizada por Vía Regia al Psicoanálisis. Y pues principalmente quiero agradecer a Paco, quien fue el puente entre Débora Tájer y esta presentación del libro. De igual manera quiero agradecer a Andrea Mendoza, quien apoyó también a toda esta organización y quien ha estado como muy cerca de Vía Regia durante todo este tiempo. Voy a iniciar presentando a Débora, después a Paco y a José, para luego iniciar con la presentación del libro y finalmente tener un conversatorio con los ponentes y con Débora Tájer, por supuesto. Bueno, inicio con Débora Tájer. Ella es licenciada y doctora en psicoanálisis por parte de la UBA, magíster en salud, profesora adjunta a cargo de la cátedra Introducción a los Estudios de Género, profesora adjunta regular de la Cátedra de Salud, de Pública Salud Mental 2, directora del programa de actualización en género y subjetividad de la Facultad de Psicología también en la UBA, imparte el seminario Cómo trabajar en la clínica psicoanalítica con perspectiva de género, a cargo de la Cátedra de Alicia, 2019, Universidad de París 7.
Es cofundadora del Foro Psicoanálisis y Género y miembro del comité asesor. También ha publicado diversos capítulos en libros de su especialidad, así como artículos científicos de divulgación general y en medios de comunicación, algunos de los cuales han sido traducidos en portugués, francés e inglés. Y pues bueno, ahora nos toca estar acá presentando el libro Psicoanálisis para todos, para todos. Y pues bueno, voy a presentar a Francisco Anguiano. Él practica el psicoanálisis en conducta privada. Acá es catedrático y supervisor de la Facultad de Psicología del Centro de Estudios Universitarios, donde diseñó e imparte la materia Nuevos Paradigmas de Diversidad Sexual. Por cierto, primer materia, al menos acá en México, creada desde es miembro del Consejo del Instituto de Sociedad y Sexualidad del proyecto Padres y Madres del Arcoíris, grupo de apoyo para padres, madres, familiares y amigos de personas LGBTI. Ha sido congresos, conferencias, cursos y seminarios a nivel nacional e internacional sobre temas relacionados con diversidad sexual, el género y el psicoanálisis. Gracias, Paco. Y por último voy a presentar a José Galeno, que bueno, que él es psicólogo clínico, psicoanalista, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica de Asunción, de la Asociación Psicoanalítica Internacional, la IPA, formó parte de la Comisión de Comunidad y Cultura de FEPAL en 2018-2020, trabaja en consultorio con adolescentes y adultos, docente universitario, instructor de prácticas clínicas del Centro de Asistencia Psicológica de la Universidad Católica, coautor de los libros Ciberbullying, Orientaciones para Padres y Docentes, una mirada para enfrentar sus riesgos. Muchas gracias, José y Francisco, por aceptar presentar este libro de Deborah Tucker. Y pues bueno, voy a hacerles una petición, por favor, si pueden desactivar sus micrófonos y vamos a iniciar con la presentación de José Galeno y bienvenidos a Vía Regia al Psicoanálisis. Bueno, gracias Carla. Inicio entonces con mi presentación. Buenas tardes a todos, todas y todes. Quiero agradecer a mi colega y amigo Francisco por esta invitación, que desde que nos conocimos hemos tenido ricos intercambios. Me honró mucho su pedido de compartir este conversatorio con él. Y quiero decir que es un honor presentar el libro de Deborah Tucker, una psicoanalista que admiro mucho y que sigo sus ideas desde hace mucho tiempo, y que este año tengo el gusto de estar realizando el curso que dicta sobre la clínica psicoanalítica con perspectiva de género. Disfruto sus clases tanto como un día soleado frente al mar. Quisiera empezar con esa tapa del libro, que quizás ya lo vieron o los que tienen pueden, ¿verdad?, ver, con rostros de colores y formas diversos, como la propuesta de la autora. El psicoanálisis para todos, por una clínica post-patriarcal, post-heteronormativa y post-colonial, nos da una pista del recorrido que hará Débora en su material. A mí me hace asociar con una canción de la querida Mercedes Sosa que dice: todas las voces, todas. Pienso que el psicoanálisis contemporáneo que propone la autora permite alojar todas las voces de los y las consultantes, porque hay una propuesta de un compromiso ético de estar a la altura de los tiempos que vivimos. Débora nos invita a hacer un proceso de deconstrucción, es decir, un proceso de desarmado de aquellos pensamientos dentro del psicoanálisis que quedaron atados a modos sociohistóricos de las relaciones entre los géneros, de un modelo de diferencia jerárquica. Es decir, esa mirada patriarcal que aún persiste dentro del psicoanálisis. Por su parte, ella propone tomar lo histórico, social y político como parte fundamental de la organización psíquica desde el comienzo, y pensar los modos en los cuales se enlazan los deseos al poder. También nos da herramientas
para revisar aquellas ideas heteronormativas, binarias, insertas en la idea de la diferencia sexual como única diferencia posible. La autora propone una lógica de la diversidad, reconociendo la diferencia sexual como una de las diferencias posibles, pero no la única. La cuestión pasa más bien por el reconocimiento del otro como semejante. Con ello nos permite ubicar dentro del campo de la diversidad lo que estaba inserto en el campo de la psicopatología. Por ejemplo, la homosexualidad históricamente asociada a la perversión. Y digo histórica, pero aún sigo escuchando a muchos psicoanalistas con esas ideas. El closet, sostiene Débora, es un fuerte dispositivo de regulación de la vida social que actúa sobre las sexualidades y cuerpos disidentes y participa en los procesos de subjetivación generando padecimientos psíquicos. El psicoanálisis tiene una deuda con la diversidad sexual y de género, porque no siempre ha ofrecido hospitalidad. Hoy estamos andando caminos diferentes y el texto de Débora es un interesante motor en ese acto de reconocer los existenciarios múltiples y singulares. En cuanto a lo colonial, sostiene qué importante es mirar las producciones de teoría de acuerdo a las realidades propias, corrernos de esa idea, como dice Débora, que tanto los niños como el psicoanálisis vienen de París. Y en eso creo que Argentina es pionera en una escuela de pensamiento de psicoanálisis con mirada de género, con pensamientos creativos y novedosos. En el texto hay referencia a muchos autores y autoras que contribuyeron en esta línea. En su libro, la autora realiza debates actuales en torno a la relación entre las subjetividades sexuadas y la clínica psicoanalítica. El capítulo 4, que para mí es un capítulo central en el texto, Género y diversidad en la teoría y en la clínica psicoanalítica, articula el psicoanálisis y los estudios de género y nos presenta los desafíos en la clínica psicoanalítica, los cambios producidos en la configuración de las feminidades y masculinidades, en sus roles, ideales y conformaciones deseantes. Débora deconstruye los principios esencialistas, ahistóricos y biologistas, y en un homenaje propio y creativo podría decir que la autora sostiene aquellas ideas de Simone de Beauvoir ampliando que no se nace mujer ni hombre, se deviene, y ubicando cómo la matriz heteronormativa y patriarcal ha marcado modos de subjetivación en el género femenino y masculino. La autora nos permite pensar la subjetividad femenina reformulando ideas clásicas del psicoanálisis como masoquismo femenino, la insuficiencia del superior femenino, la envidia del pene y la constitución de deseo de hijo como modalidad privilegiada de la constitución de la adultez normal de la mujer. Que pienso que, por ejemplo, el masoquismo femenino ha sostenido tanto la cuestión de la violencia de género y justificándola incluso, ¿no? Las teorías de género, que son la vertiente del feminismo académico, revisan con minuciosidad el falocentrismo tan arraigado al psicoanálisis clásico. Y en la subjetividad masculina nos permite revisar el impacto de haber sido subjetivados en un contexto de dominación y pensar cómo la pérdida de la hegemonía del patriarcado y por ende la pérdida de los privilegios ha impactado en la subjetividad de los varones. Por ello, tan importante pensar, como nos invita Débora, qué quiere un hombre. Su libro recorre las transformaciones en las relaciones de poder entre los géneros, la aparición de una multiplicidad de configuraciones y situaciones familiares, y revisa la noción de función paterna como función simbólica anclada en una construcción histórica y solidaria del patriarcado. Propone desanudar
el modelo de familia tradicional heterosexual como único modelo y pensar en alternativas familiares. El Edipo como un ordenador de las pautas e intercambios que delimitan la sexualidad y el deseo entre los adultos y niños. Esta concepción pone el acento en la simetría adulto-cuidador e hijes, que consiste en la protección y el cuidado de la cría para darles las mejores condiciones de subjetivación. Bueno, hay mucho más por decir, quizá en el intercambio continuemos, pero quisiera cerrar con unas palabras que el libro de Débora me inspiró, ¿no? Estas palabras son de una escritora española feminista, Elvira Sastre, que dice así: la vida es frágil, sin duda, pero el amor resiste. Solo hay que cambiar los empujones violentos por avances enérgicos, los pasos hacia atrás por impulsos adelante, los hundimientos por nuevos paisajes. Y eso uno descubre cuando las grietas se abren. Gracias, Débora, por mostrarnos nuevos paisajes para la clínica psicoanalítica, por abrir grietas que dan lugar a pensamientos frescos que permiten agudizar nuestra mirada y proveernos herramientas para una escucha que aloje el sufrimiento humano en su diversidad, reconociendo la desigualación social y subjetiva de nuestros pacientes, que nos permita con ello un acercamiento más humano y más empático. Muchas gracias. Gracias, José, por tu presentación. Y pues bueno, ahora vamos a darle la palabra a Francisco Andiano para que presente y ahorita hacemos el diálogo. Gracias, Carla. Antes que nada, quisiera agradecerle a Débora Tájer el haber aceptado la invitación a la presentación de su nuevo libro, para lo que en otro momento hubiera sido solo para la gente de Monterrey, México, y ahora, afortunadamente, y gracias a la tecnología, se ha transformado en una presentación internacional con invitados internacionales, como mi amigo José Galeano, de Paraguay, a quien agradezco por haber aceptado hacer los comentarios de este maravilloso libro. También quiero darle las gracias a mi querida Carla Dávila, de Vía Regia, por continuar siendo una pieza clave en la transmisión del psicoanálisis en la localidad y por la organización de este evento. Y por supuesto, a todos, todas y todes, aquellos que nos acompañan esta tarde, por su interés en estos temas. Me alegra darme cuenta que cada vez hay más personas interesadas en esta interesante intersección entre el psicoanálisis, el género y la diversidad sexual, y es un gusto poder ser un puente entre ustedes y el trabajo de Débora Tájer. Psicoanálisis para Todos es uno de esos libros que hubiera agradecido que existieran cuando yo era estudiante de psicología o cuando empezaba mi formación psicoanalítica a finales de los años 90. A mí, como a muchos otros, y creo que todavía pasa en la actualidad, aunque afortunadamente con menos frecuencia, me tocó conocer un psicoanálisis con una cierta postura sobre la sexualidad y el género. Una postura que en los términos de hoy en día se le llamaría hetero y cis normativa, donde todo aquello que saliera de una sexualidad no reproductiva era interpretado como perversión. Encontrarme ahora con un psicoanálisis para todos es confirmar que sí era necesario un cambio de paradigma. Era necesaria una revisión de conceptos y replantearse su actualidad y pertinencia, sobre todo con las nuevas formas de subjetividades sexuadas y de género. Y para esto, parafraseando a Débora, nos dimos cuenta que con el psicoanálisis solo no alcanza, pero sin el psicoanálisis no se puede. Fue necesario que el psicoanálisis hiciera una intersección con otras disciplinas, abrir su escucha, incluso más allá del consultorio, hacia los discursos de las militancias, de los movimientos sociales. Por eso, no solo coincido con Débora, sino que, como ella, también me podría definir como un psicoanalista transdisciplinario. Leer Psicoanálisis para Todos es sumergirse en aguas frescas, donde podemos encontrar dos vertientes. Por un lado, en palabras de la autora, el develamiento de la visión patriarcal, heteronormativa y colonial
de los abordajes clásicos en psicoanálisis, o sea, poder identificar qué conceptos se sostienen y cuáles quedaron atados a modos históricos de las relaciones entre los géneros anclados en un modelo de diferencia jerárquica, así como también salir de una concepción binaria de la sexualidad y entender el closet como un dispositivo biopolítico de regulación de las sexualidades legítimas que causan malestar específico, que a veces es difícil transmitirlo a quienes no trabajan con población queer. Y por último, salir de la teoría sexual colectiva que sostiene que tanto los niños como el psicoanálisis vienen de París. Aunque cabe aclarar que afortunadamente para nosotros en México, o al menos para mí, el psicoanálisis no solo viene de París, sino también de Buenos Aires. Y la otra vertiente que encontramos en el libro son las herramientas para abordar algunos de los desafíos que se presentan en la actualidad en nuestra clínica, desde un psicoanálisis con perspectiva de género. Débora nos invita a caminar a través de diferentes recorridos que, aunque diversos, tienen en común el psicoanálisis, el género y la diversidad sexual. Nos presenta eventos significativos en estos temas que han sucedido en su país, Argentina, las aportaciones de algunos de los autores que constituyen lo que ella llama la Escuela Argentina de Psicoanálisis y Género, para luego llevarnos a través de la historia del psicoanálisis, mostrándonos los encuentros y desencuentros que ha tenido con el feminismo y las contribuciones que las psicoanalistas han hecho dentro y fuera de nuestra disciplina. Nos invita a reflexionar sobre la producción de subjetividad generizada ligada a los modelos de feminidad y masculinidad, modo de subjetivación en hombres y mujeres, que ella los nombra como tradicional, transicional e innovador, que coexisten en el mismo momento histórico e incluso en el interior de un mismo sujeto. Otro de los temas que aborda es el de la construcción de la familia nuclear, basada en una heterosexualidad de dominio entre varones públicos y mujeres privadas, y cómo el psicoanálisis ha construido algunos de sus conceptos más importantes, el Edipo, la diferencia sexual, la castración, etcétera, a partir de formas históricas contingentes. Abre un camino para pensar las familias diversas y los modos de sufrimiento en aquellos sujetos que no aspiran a configuraciones familiares nucleares patriarcales o heteronormadas. Uno de los temas más actuales y que en este libro es abordado desde un pensamiento psicoanalítico con perspectiva de género es el de las infancias trans. Aquellas infancias que tempranamente manifiestan una discordancia, entre comillas, entre el género atribuido en el nacimiento, ligado al sexo biológico, y la identidad de género autopercibida. Débora las piensa desde los avances en los marcos legales que han ampliado la agenda de derechos, los nuevos modos de ser, estar y desear, y los desafíos clínicos que se desprenden de esta nueva situación. Entiende que estas transidentidades, como las llama Tamia Yuch, ahora aparecen más temprano, porque en sus palabras, anteriormente habían sido inhibidas o reconducidas a la domesticación estratégica del closet para no padecer un plus de sufrimiento por la incomprensión y la discriminación, así como también, seguramente, porque no había palabras asequibles para significar esa experiencia temprana para la propia persona y sus seres cercanos. También podemos encontrar en sus páginas la pregunta que se hace la autora: ¿qué quiere un hombre? Parafraseando en espejo aquella interrogación clásica de ¿qué quieren las mujeres? Para abordar la clínica psicoanalítica con perspectiva de género con varones, así como aborda el tema de la vulnerabilidad coronaria y su relación con el género. Por último, nos presenta a dos autoras, Silvia Bleichmar y Gilú García Reynoso, y las aportaciones que ambas han hecho en la teoría y la clínica en el campo del psicoanálisis y el género. Como lo menciona Tager, en la actualidad las herramientas clínicas y teóricas con las cuales cuenta el psicoanálisis están, en su mayoría, construidas para aliviar el padecimiento humano desde una perspectiva heteronormativa, con una naturalización del sexo y una esencialización del género. Es por eso que ella propone tomar la obra de Freud como punto de partida y no de llegada, así como también dejar el prejuicio y las concepciones anteriores a los problemas actuales que nos hacen ver como psicopatológicas per se a los desafíos que se nos presentan en la clínica psicoanalítica hoy en día, tales como los cambios en la configuración de las feminidades y masculinidades
las transformaciones en las relaciones de poder entre los géneros, la aparición de múltiples configuraciones familiares, la visualización del campo de la diversidad sexual e identitaria de género y los nuevos panoramas que se abren al nivel de la procreación. Todo esto sin perder de vista las formas que pudiera ir adoptando la psicopatología en lo nuevo. Tager nos recuerda que el compromiso básico del psicoanálisis con la sociedad es trabajar con las formas en las cuales se expresa el malestar humano, poniéndole palabras al dolor. Psicoanálisis para todos nos ayuda a cuestionar los modos de pensar la sexuación cuando se la considera determinada fundamentalmente en el campo de lo intrapsíquico y poder incluir la dimensión política, o sea, las diferencias culturales e históricas en la determinación de los fenómenos psíquicos para reconceptualizar lo metapsicológico. Leer este libro, a algunos nos hace descubrir, a otros confirmar que no hay un solo psicoanálisis, así como también nos advierte de caer en la tentación de hacer un psicoanálisis especial para los especiales. Este libro contribuye a extender los alcances del psicoanálisis más allá de su población habitual y conformar un psicoanálisis inclusivo, un psicoanálisis para todos. Gracias. Gracias, Francisco, por esta presentación, al igual que a José, como ahorita lo agradecí. Ahora le voy a dar la palabra a Débora, pues, ¿quieres comunicar algo sobre estas presentaciones antes de iniciar el diálogo con los participantes? Bueno, en principio quiero agradecer las presentaciones fantásticas ambas, de una fina lectura y que me han llegado a nivel emocional y a nivel intelectual, ambas. Me encantó. Lo han leído, lo han recibido, lo han alojado y han encontrado cuestiones que me interesa mucho que puedan llegar. Así que les agradezco que tanto la lectura como la transmisión en este espacio. Y bueno, es una emoción muy fuerte, ¿no? Escucharles. Quiero contar que yo también hubiera querido leer este libro o poder escribir este libro en los 90, pero creo que es un libro que lamentablemente recién pude escribir ahora. Y recién podemos empezar a escribir en este momento. Y hubiera sido necesario antes, pero es cuando podemos. Porque me parece que hay ciertas condiciones en las prácticas y también en la teoría para que podamos crear y transmitir y consolidar un corpus que en este momento está creciendo. Está creciendo, creo que se está publicando bastante en este campo. Agradezco que estemos en diálogo porque me parece que es parte de lo que las nuevas tecnologías nos están permitiendo, que poder conocernos y poder estar pensando en conjunto cuestiones necesarias de pensar, que es fundamentalmente cómo poder desmarcar lo moderno, lo patriarcal, de una práctica y una clínica a la que seguimos adscribiendo porque nos parece que es una buena entrada a la complejidad de la subjetividad y del dolor humano, pero por otro lado tiene ciertas cuestiones en la teoría y en los modos de practicar que atrasan, todavía en sus líneas más hegemónicas y mayoritarias atrasan. Yo suelo decir que huelen a naftalina, ¿no? Y de hecho no atraen, no atraen. Hay muchos colegas que dicen, ay, las neurociencias nos van, son el... No, no. Me parece que no es un enemigo externo, sino que es la implosión de la propia práctica y la propia teoría si no se abre a lo nuevo, porque se termina siendo conservador, sosteniendo la reliquia y no abriéndose a la novedad y a lo que hay que poder, el lastre, ¿no?, que hay que poder dejar para poder aprender las nuevas formas de vivir, de amar, de desear, porque hay cuestiones que han sido invisibilizadas, que no han tenido inteligibilidad, pero también hay prácticas nuevas, porque al haber estallado el orden sexual de la modernidad, ¿m?, ese orden
de una heteronormatividad reproductiva muy fuerte, por muchas razones estalló. En este momento están habiendo otro tipo de prácticas. Y hay prácticas de sí, prácticas identitarias, prácticas de sexualidad, y podemos y tenemos que poder alojarlas, entenderlas en su especificidad. En el capítulo que yo hablo sobre familias, el capítulo 3, digo eso, no metafísica, sino poder pensar los problemas reales de las personas reales que ya están haciendo familias, porque hay familias diversas y la diversidad puede ser porque alguno de ellos salió del closet, o puede ser padre, madre, puede ser niñez, o sea, cualquiera de ellos, o cualquier forma de, digamos, o la entrada de las nuevas, las teorías, digamos, las nuevas técnicas reproductivas, digamos, la diversidad entra de maneras muy diferentes, y me parece que hay que poder entender la realidad, no desde el prejuicio, desde la mirada desde una familia ideal, sino ver cómo se dan los lazos, cómo se cumplen las funciones, cómo se acompaña, cómo se responde a la vulnerabilidad humana, bueno, diferentes, cómo se realiza el cuidado, el apego, digamos, la función simbólica, muchas de las cuestiones muy importantes para la constitución del psiquismo y para la trayectoria de vida de todas las personas, que es importante poder entenderlas en especificidad y no en menos o en más, de acuerdo a que se adapten o no a un modelo hegemónico con toda la carga que el concepto de hegemonía tiene, que es la posibilidad de dar la propia versión como la versión verdadera, y tener la capacidad cultural de convencer a los demás de que ese es el sentido común. Bien con la potencia que tiene ese concepto de Gramsci. Cuando escuchaba a Paco, me acordé de algo que no, creo que no lo hubiera significado de esa manera si esta presentación no sería dentro de una plataforma mexicana. Tanto Silvia Bleichmar como Xilú García Reynoso vivieron muchos años en México, porque ambas dos hicieron su exilio en México de la dictadura. Vivieron como 6, 7 años. Creo que Silvia llegó a vivir 10 años en México y trabajaron como psicoanalistas en México. Y cuando volvieron, trajeron todo lo que México les había mixturado en términos de la propia conformación mexicana, de la recuperación de toda la cultura originaria, que acá no hay, que acá en Argentina no es que no la hemos tenido con el desarrollo mexicano, la hemos tenido, pero se la desmiente todo el tiempo, y la han traído, y eso ha formado parte también de su manera de hacer psicoanálisis. Y solamente no lo puse en el libro, lo digo acá porque cuando lo escuché a Paco me acordé que esto, de hecho la misma Silvia, en el 85, cuando fue el terremoto en el DF, ella participó de un equipo de UNICEF con las víctimas, ¿no? Porque todavía estaba ella. Así que, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes, la importancia de los diálogos trans, donde incluyo también las transgeneraciones, ¿no? La importancia de poder ir viendo, porque por ejemplo el capítulo 9 habla con los feminismos y las diversidades adolescentes, digamos las propias prácticas y los propios desafíos, y cómo son miradas y mirades desde un psicoanálisis que se sorprende porque o sea, la ola verde y la movida de la diversidad impactó las familias, ¿no? Y a muchos psicoanalistas que no querían saber nada sobre estos temas, les atravesó la clínica y la casa. Entonces, me parece que estos diálogos también es importante darlos en ese sentido, ¿no? Porque parte de la novedad es a medida que vamos teniendo años, no volvernos conservadores, sino abrirnos a entender los nuevos fenómenos y transmitir. Me parece que transmitir y hacer las genealogías entre generaciones es muy importante y es parte de nuestro desafío. O sea, escribir eso que hubiéramos querido recibir, pero darlo, ¿no? a quienes vienen detrás.
tomando este desafío. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Vuelvo a agradecer la invitación de Carla, las finas lecturas de José y de Paco, y quedo atenta al intercambio con ustedes. Muchas gracias. Gracias, Débora. Y bueno, pues vamos a iniciar con un intercambio, con algún diálogo entre los mismos presentadores o entre el público asistente que está por acá. Con gusto los escuchamos. Yo tengo una pregunta. Bueno, tengo varias, pero empiezo con una. En este capítulo en el que hablas de los modos de subjetivación en hombres y mujeres, Débora, ¿está pensado en hombres y mujeres heterosexuales? Lo otro sería una configuración distinta. Cuando lo leía, pensaba en eso. Bueno, lo que pasa es que ese capítulo tiene una historia. Ese capítulo fue escrito en 2006, la primera versión, y hace parte de mi libro anterior, que es Heridos Corazones, donde yo tenía que explicar fundamentalmente la relación entre lo social y la construcción de psiquismo. Entonces sistematicé lo que yo leía, todo lo que yo sabía lo puse en un capítulo, y me parece que el aporte que tiene ese, porque es una versión nueva, ¿no? Que incluye algunos aspectos no tan normativos, digamos, no tan binarios, pero todavía tiene una deuda con cómo de las marcas de escritura, pero la potencia de ese artículo tiene que ver con poder sistematizar cómo las pulsiones, cómo el narcisismo, cómo hay un narcisismo de género, cómo hay un despliegue de pulsión que tiene que ver con el género. Ahora, el género, en términos identitarios, no está totalmente atado a la elección sexual o a la práctica sexual. Y esto en algún momento el psicoanálisis, primero que lo ató muy fuerte, y también la modernidad. La modernidad dio identidad a la elección sexual. Se es heterosexual, se es homosexual, ¿no? Y precisamente lo que fuimos aprendiendo con el tiempo, que no no hay un ser en relación con la elección de objeto sexual. No hay una esencia. Primero que no hay una esencia, eso seguro que no la hay, pero tampoco hay una definición, porque tenemos varones que desean varones, que arman una masculinidad hegemónica, varones que desean varones, que arman masculinidades feminizadas, varones que desean varones, que son, por ejemplo, los osos, digamos, tenemos una diversidad de ese mismo deseo, digamos, de alguna manera, que yo creo que hay ciertas cuestiones que tienen que ver con el género y otras que tienen que ver con la elección. Evidentemente la elección erótica no define, pero hace juego con el género, pero no define el género. De hecho, estaba leyendo recién un libro que me mandó mi amigo Lucho Fabri, de Rosario, que se llama La masculinidad incomodada, donde él plantea algo muy fuerte, que yo estoy totalmente de acuerdo. La hegemonía de la masculinidad no cambia porque alguien sea homosexual. De hecho, puede tener una voluntad de poderío que le da su pertenencia, cuando es cis, su pertenencia al género masculino. Es un privilegio ese, ¿no? Entonces, en este sentido, me parece que, volviendo, yo creo que el texto se sigue sosteniendo y puede dar mucho, aun cuando todavía tiene algunas marcas binarias y heteronormadas, pero me parece que dice más que esas marcas. Uh-huh. De hecho, en algún momento del texto planteo algo que es bien interesante, que es que en las relaciones varón-varón, hay otras asimetrías que muchas veces tienen que ver con las edades, con el capital simbólico,
con el capital monetario, digamos, o sea que la desigualación no es solo de género, ¿no? En las relaciones amorosas. Y además, la desigualación causa erotismo también, porque podemos estar en contra de eso, y es parte de lo que yo planteo ahí, que muchas veces tenemos un deseo innovador, pero tenemos un narcisismo tradicional. Entonces, o tenemos un deseo tradicional y un narcisismo innovador. Entonces deseamos al amo y no lo aguantamos. Y eso en cualquiera de las posiciones identitarias y eróticas. Y me parece que esta idea de las corrientes psíquicas, de cómo la desigualación muchas veces causa, esto por un lado, pero además otro tema que ahí vuelvo, a algo que está en ese capítulo, es que la idea de paridad política en lo erótico parte de las relaciones entre varones, porque es el primer grupo que se ha pensado, no como pensamiento, sino como práctica, el primer grupo que ha tenido prácticas de paridad política en lo erótico. En el sentido, no lo estoy generalizando, pero lo estoy genealogizando, ¿no? Esta idea de pactar sí la monogamia como pactada, ¿no? Eso se hace entre pares políticos. Todavía entre varones y mujeres es reciente y en algunos grupos urbanos muy de avanzada, porque ya es por sentado que en la relación varón-mujer, cuando se entra, tiene que haber monogamia aunque no se cumpla. Pero no esta idea de que hay un momento donde definimos que estamos juntos y no entra nadie más. Y eso es un invento de las relaciones entre varones, que después, al queerificar también, digamos, las otras relaciones, que es parte de lo que está pasando, hay una queerificación de las relaciones heterosexuales, ¿no? O sea, hay mezclas muy interesantes en este momento. Entonces yo diría, tiene esas marcas, pero creo que tiene una potencia que la excede, por eso también me animé a que siga estando en el libro. Y a darle otra versión y a ponerlo y a seguirlo poniendo a trabajar. Ok, muchas gracias, Laura. ¿Quieres comentar algo más, Paco? No, nada. Digo, por el momento. Gracias. Bueno, ¿algún comentario, alguna pregunta más? Bueno, tanto Paco como José leyeron el libro. Quienes no lo leyeron pueden hacer preguntas porque a lo mejor no se animan por eso, pero pueden hacer preguntas desde la curiosidad también. Con mucho gusto las responderé o charlaré con ustedes. A mí me llamó mucho la atención, Débora, cómo creo que Yamir levantó la mano. Yamir, ¿levantaste la mano? Ah, ok. Yamir. Era justo lo que estaba revisando, pero no me aparecen. Dale, Sí, ya. entonces, Yamir y después Paco de nuevo, dale. Bueno, yo igual que Paco no tengo una, tengo muchas dudas que me generaron a partir, no lo he terminado el libro, pero la verdad es que, híjole, es así como, qué interesante que estás dando propuestas que muchos hemos tratado de buscar en algún lugar y que no las encontrábamos o estaban escondidas y no las encontrábamos igual. Mira, de entrada, cuando leo el título de tu libro, y esa es como una primera pregunta para mí, que dice psicoanálisis para todos o para todes, ¿sí? A mí la verdad me empezó a chocar el todos. Sé que no es todos, sino que es todes. Por el asunto justamente de, ¿realmente el psicoanálisis es para todos? No es para todos, ¿sí? Entonces, desde ahí es como, ¿por qué todos? ¿Por qué todes? Sí, sí entiendo que es como una forma metafórica de estar convocando a por qué no se acercan al psicoanálisis, que hay otra escucha. ¿Es desde ahí que tú lo planteas? Porque sí, claro. como que este asunto de
te digo, a lo mejor es mi bagaje todavía patriarcal, ¿no? Del psicoanálisis, pues no es para todos, ¿sí? El psicoanálisis no, ni lo practican, ni lo desean todos. Desde ahí sí es como, ay, jole, a lo mejor por eso me chocaba. Pero sí que me parece, no sé, te pregunto, es como una metáfora convocando justamente al deseo de analizarse de alguien que esté deseoso de entender desde otro lugar su inconsciente. Sí, por supuesto. Es más una invitación que una bajada de línea, como diríamos aquí, ¿no? Es una idea de una escucha diferente, de una clínica diferente en todos los sentidos. Primero, esto que tanto José como Paco planteaban, de que no es no creo en hacer un psicoanálisis y especial para los especiales, eso primero, pero por otro lado también tampoco pienso que solo las mujeres y las diversidades tenemos género tenemos todes. Entonces también hay un capítulo sobre masculinidades y hay varios masculinidades hegemónicas dentro de los casos, no todas, donde también se ven bastante favorecidas con un trabajo con perspectiva de género en psicoanálisis. Entonces es una metáfora de eso, de que es una herramienta y es una posibilidad y es una experiencia posible para quienes quieran convocarse. Tenemos otras cosas para ofrecer. Sí, desde ahí. Y si me dan 2 oportunidades más, antes de que Paco hable, en la página 76 hay algo ahí que me llama mucho la atención, que tú estás hablando de la perversión. ¿Sí? Hay un enunciado ahí que a mí me impactó sobremanera, lo cual no es pregunta, sino es invitación, es ¿cuándo empiezas tu seminario? Porque creo que hacer el recorrido contigo y poder tener otro espacio para ir como acercándonos a esas situaciones, por ejemplo esta, así de, ¿qué onda con la perversión? O sea, efectivamente estamos en otro momento cuando algunas personas sí dicen, ¿verdad? Pues qué bueno que me digas perverso, ¿no? Pero perverso desde lo francés. Tenemos otra versión del padre ya, ¿sí? Desde ahí. Entonces, eso es como, híjole, Débora, ojalá y abras por ahí un espacio de seminario para seguir agujerando la teoría. La verdad que sí es, yo me anoto, soy la primera en anotarme por ahí, ¿no? Y pues bueno, la otra subrayado que no sé es, en esa misma página, tú hablas de una luz, a pie de página está, de una luz con Y o con doble L, nomás para saber, porque no sé si estamos en No. diferente. ¿Es con doble L? A ver, yo... No, se me hace que es de acá, Tamiya Yuch, ¿no? Ok. En otro lado sí creo que lo nombro a Lush. Acá Ah, es Ayuch. ok, ya. No, más Pero en era otro lado sí lo nombro a Luch. Al de ya. doble L, sí. Ok. A los dos, en algún momento del texto. El seminario, bueno, José lo está haciendo. Este es el primer año. El año pasado lo hicimos virtual, era un seminario presencial. Empezó siendo un grupo de estudio y después fue creciendo y llegamos a un teatro. Se los cuento para los que no saben, estábamos haciéndolo en un teatro y el año pasado lo íbamos a hacer en un teatro más grande todavía y justo vino la pandemia y lo pasamos a virtual. Y este año, como empezamos en pandemia, se empezaron a notar personas de otros países. Y yo creo que sí, el año que viene ya va a seguir. O va a haber uno presencial y otro virtual. Pero digo, el año que viene o ya me mandas y te prescribes, pero en marzo del año que viene, por supuesto, y va a haber virtual porque ya hay cosas que llegaron para quedarse, me parece a mí, que es la conexión, porque ha habido este año hay gente de Chile, bueno, está José, gente de Israel, de Francia, digamos, realmente de Ecuador. La tecnología acerca muchísimo y me parece que y además gente de otras provincias dentro de Argentina. México es enorme y Argentina es más chico, pero también es enorme. Son muchos kilómetros y alguien de otra provincia quiere, no se puede mover de esa manera. Y también
digamos, el que se puede mover es el que más dinero tiene, digamos, la gente más común no lee tan fácil. Entonces, a mí me gusta eso, porque para todos también es eso, ¿no? La llegada a todos lados. Entonces, después dejo el mail ahí, me escribís y te mando y no hay ningún problema en relación a estas temáticas. Gracias, un placer leerte, la verdad. Gracias, gracias a vos. Paco, estás vos. Prefiero darle la voz a Mariana, levantó la mano. Okay, Mariana. Sí, y ahorita yo. Muchas gracias. Bueno, no es una pregunta porque honestamente no tengo el libro, no lo he leído, hasta apenas voy enterándome de su existencia y es una como introducción completamente grata. Justo ahorita estaba googleándolo a ver dónde lo podía encontrar para comprarlo, ¿no? Porque hay algo que me parece muy obvio, pero que al mismo tiempo se tiene que decir, que no podemos obviar, ¿no? Y es que el psicoanálisis no es un psicoanálisis especial para cada persona, sino que tiene que ser un solo psicoanálisis. En los últimos meses he estado viendo gente como promocionándose, por decirlo de algún modo, como psicoanalistas feministas. Y eso a mí siempre me causó como un poco de intriga, porque yo decía, a ver, ¿cómo es eso? Si seguimos los principios de neutralidad del psicoanálisis, pues entonces no tendría que haber un psicoanálisis feminista, ¿no? O sea, sería solo un psicoanálisis, no hay por qué ponerle apellido, pero ciertamente tampoco podemos quedarnos con lo mismo de siempre, de decir, sí, es que la envidia del pene y toda la cuestión que tenemos que considerar un contexto desde el cual se escribe, ¿no? Entonces, es una como confirmación de lo que yo ya intuía, ¿no? De que no podíamos ponerle apellidos al psicoanálisis y decir, sí, ella es una psicoanalista feminista y entonces atiende puras mujeres, como he visto que algunas personas se quieren como publicitar y que me parece que es como un gancharse de un movimiento, ¿no? Y que eso pues es bastante cuestionable, pero definitivamente eso a mí ya me atrapó mucho, entonces voy a estar buscando tu libro y pues nada, era todo lo que quería comentar, que me es muy grato escuchar eso. Lo que pasa, Mariana, gracias por tu reflexión, es un tema muy complejo, porque eso yo lo discuto bastante, ese tema en el capítulo 9, ¿no? Que se llama Con el psicoanálisis solo no alcanza, sin el psicoanálisis no se puede. El tema de psicoanalistas con perspectiva de género, psicoanalistas feministas, que hay un concepto que a mí me parece muy interesante, que de mi colega Patricia Porchat de Brasil, que ella habla, que en realidad lo trae Ken Corbett, que es un psicoanalista norteamericano, que tiene mucha experiencia en familias diversas, que hay que estar culturalmente preparado. Es decir, y eso con el psicoanálisis solo no alcanza. Algo que dijo Paco es que no hay un solo psicoanálisis, no solamente psicoanálisis feminista, sino que no hay un solo psicoanálisis, hay muchas corrientes, es un movimiento muy vital y no hay un solo psicoanálisis. Eso por un lado, más allá de su relación con los estudios de género y con la diversidad. Hay muchas corrientes diferentes y muchas tradiciones diferentes, y desde que vivía Freud ya había corrientes diferentes, o sea que no es nada nuevo en este sentido. Esto por un lado. Por otro lado, ser psicoanalista feminista, ser psicoanalista con perspectiva de diversidad, de género, etcétera, ¿qué quiere decir? Yo creo que lo que quiere decir fuertemente que es una consigna. La consigna es, puedo alojar hospitalariamente a la diversidad y a las problemáticas de género. Las problemáticas de género no sería atiendo mujeres, porque precisamente lo que yo decía antes, género tenemos todos. Lo que se ve con perspectiva de género son las marcas de las relaciones de poder al interior de la clínica. Y el poder está generizado, está racializado, ¿no? Entonces, tiene marcas generacionales. Entonces hay que poder leer las específicas de género. En el texto yo planteo, por ejemplo, los aportes de Gilú García Reynoso. Ella no trabajaba con perspectiva de género, pero sí
ha hecho muchos aportes en relación a la inscripción de las relaciones de poder en el psiquismo. Entonces, eso sirve para una agenda de género. ¿Mm? Entonces, y de hecho, por ejemplo, te cuento, a mí hace un tiempo yo siempre atendí varones, porque me consultan, siendo que los varones consultan menos en análisis que las mujeres. Yo hago un chiste, ¿no? En el libro está que los varones consultan si son psicólogos o si los mandan, porque la paciente habitual son las mujeres. De hecho, Freud también, la mayor parte de sus casos clínicos son mujeres. No voy a ahondar acá por qué esto es así, porque el malestar femenino se resuelve en el dispositivo PSI, los varones lo resuelven a veces de otra manera, vía los accidentes, vía los consumos, digamos, hay otras formas masculinas de enfrentamiento del malestar. Pero realmente, o porque los mandan, muchas veces vengo porque ya no me aguantan más, o vengo porque me mandan. O vienen con psicoanálisis de pareja y entonces se quedan, digamos que es una estrategia para que entren. Pero digo, y lo que sí y a mí me pasaba que me iba muy bien, los varones que venían a la consulta, incluso varones muy hegemónicos, ¿no? Pero no venían porque yo tenía perspectiva de género, venían porque yo trabajaba bien. Ellos no sabían, yo hacía perspectiva de género, pero ellos no venían por eso. Recién ahora me empiezan a consultar varones porque quieren una psicoanalista que tenga perspectiva de género, porque eso es nuevo también. Que los varones quieran ser escuchados desde sus marcas de género, o desde sus imposibilidades o posibilidades de género, en todo sentido. ¿Mm? Entonces, yo lo diría de esa manera. Publicidad, la gente necesita trabajar. Entonces, tampoco podemos decir que está mal hacerse publicidad, ¿no? Pero digo, me parece, y lo que sí diría, que la clínica no es una militancia, no hay que militar el consultorio. Se puede ser militante en la plaza, en donde hay que hacerlo. En el consultorio, esa misma persona que es militante en la plaza, en el consultorio analiza, e incluso a los militantes de su propia causa. No da nada por sentado. ¿Mm? Entonces digo, eso sí, diría. Es un abordaje que permite ver estas marcas de lo que estuvimos hablando acá. Este sería un psicoanálisis feminista, un psicoanálisis con perspectiva de género y diversidad. Llámalo como quieras, no importa cómo. Pero sí lejos de las militancias, digamos, sino desde una clínica que incluye todas estas perspectivas en el trabajo y en la teorización. Débora, Gracias. yo lo pensaba un poco lo que dice Mariana y también lo que decía Yamir, justamente el TODES justo por eso que decía Mariana, ¿no? Del psicoanálisis feminista o el psicoanálisis de diversidad, al menos en el trabajo que yo he hecho por muchos años, con lo que me he topado es que hay mucha población LGBTIQ resentida con el psicoanálisis y por eso no se acercan, ¿no? Entonces, al menos mi lectura sí, el psicoanálisis para todos es, al menos aquí no se te va a patologizar per se por ser homosexual, por ser bisexual, por ser trans, que obviamente no sucede en todos los divanes ni en todos los psicoanálisis, pero hubo una tendencia muy fuerte. Creo que hay una parte donde Patricia Jerovich en su libro también lo menciona de la población. De repente dicen, es que la población trans no va a análisis. Pues no es que no vaya a análisis como su propia subjetividad, sino por lo que han encontrado en los divanes, ¿no? Entonces me parece bien interesante esto que tú dices, donde justamente el que seas pública, ¿no? El que la gente sepa y creo a veces así funciona esto, ¿no? Donde sé que Débora trabaja con estos temas, es donde sé que no voy a ser discriminado ahí. Sí, donde va a ser una escucha neutral, pero no va a ser una escucha heteronormada o cisnormada. Al menos así lo pienso. Es que es tal cual, porque vos fíjate que hay todavía personas que piensan que una persona trans es una persona traumatizada,
van a buscar y van a explicar por qué alguien es trans. Entonces, una persona trans no va a ir a esos divanes, y con toda la razón, no debe ir, ¿no? Bueno, estas son cuestiones que son muy importantes, y esto es una contraseña de que vamos a alojar hospitalariamente y vamos a tratar de entender qué le pasa como sujeto, porque una persona trans no consulta porque es trans. Consulta por sus problemas de amor, consulta por sus dificultades laborales, como cualquier persona. Entonces, hay que poder escuchar desde esta perspectiva. Yo me acuerdo hace un tiempo que en la Facultad de Psicología, donde yo doy clase, me trajeron los alumnos una situación clínica de un profesor de otra materia que había visto a una persona que estaba haciendo una transición 3 veces, y lo tomó como abandono de tratamiento, cuando en realidad esa persona consultaba por el dolor que le causaba a la madre, no consultaba por sí misma. La madre entró en una terapia, cuando la madre entró en una terapia, esa persona dejó de consultar. Entonces, el motivo de consulta era el impacto en su madre, a la cual quiere, de su transición. ¿Mm? Entonces, esto es parte, poder escuchar cuál es la demanda. Como se dice digamos, me acuerdo, desde la militancia trans, no soy tu caso, ¿no? No soy tu trabajo práctico. Soy un sujeto, una sujete, o une, como me autodefina, que quiere ser alojada desde su diversidad y desde su vida, y hacerse su propia vida posible. Entonces, esto me parece que es muy importante, porque como bien lo han dicho, las marcas siguen siendo. Hay gente que sigue ofreciendo, colegas, curar la transición, curar la diversidad, digamos, no, siguen sin poder entender como una posibilidad la bisexualidad, que es lo que yo aprendí en la facultad, que la bisexualidad no existía. Entonces se niegan las prácticas reales de mucha gente. Bueno, esto es un problema. Esto es un problema, y es lógico que esas personas no quieran ser escuchadas o ir a plantear sus dolores en un psicoanálisis que va a tratar de curar su diversidad. Gracias, Débora. Por ahí está Steven Garza, que quiere participar. Adelante. Hola, buenas tardes. Pues ahorita con este tema que a mí me encanta, pues obviamente no podemos dejar de diferenciar la teoría psicoanalítica y la técnica psicoanalítica, y que muchas veces la teoría psicoanalítica existen cuestiones heteronormativas, que es lo que se está hablando aquí, que a veces esa teoría, más que ayudar, termina agrediendo o siendo pues un dispositivo donde te quiere meter en cierto binario. Y también la otra cosa que quería mencionar es, bueno, hablamos mucho de hacer consciente lo inconsciente. Y esa conciencia, ¿cuál es? ¿Conciencia de clase? ¿Conciencia de una persona blanca? ¿De clase media? O sea, también hay esas cuestiones, ¿no? Que también no podemos negar que hay una conciencia o que remite a una conciencia de cierta clase, que muchas veces no es la que nuestros pacientes pues deberían tener, y que promocionamos otras conciencias muy alejadas de su realidad. Pues no sé, eso es lo que también como que quería introducir. Bueno, afortunadamente de eso tenemos historia, porque hay mucha gente que hace muchísimos años viene trabajando la perspectiva de clase en psicoanálisis, ¿no? Esta cuestión de poder no entender solo desde quien es clase media o clase dominante, y poder trabajar con poblaciones que no pertenecen al mismo sector social, y poder entender en diferencia, poder alojar el dolor y entender en diferencia. Y me parece, y en especificidad, ¿no? La propia vida con la propia trayectoria, y qué significa para esta persona que nos está consultando lo que nos está diciendo.
que puede ser muy diferente a la propia vivencia de quien está atendiendo. Y eso me parece que es muy importante con toda la coloratura que tienen esas diferencias. En el capítulo 9 justamente Débora menciona lo de la interseccionalidad, ¿verdad? Y ahí habla de esto de la etnia, la clase, la generación, la elección sexual. Creo que con este término, ¿verdad? Que mencionas que está acuñado del feminismo de los 90, explica muy bien todos estos elementos. Gracias. Por ahí está Gabriel Gallegos, que quiere participar. Adelante, Gabriel. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? Ok, pues bueno, antes que nada, Débora, un gusto. No tenía el placer ni de leerte ni de escucharte hasta este momento, lo cual ha sido una experiencia muy, muy, muy bonita. Para empezar, te voy a decir que me atrapó mucho tu libro desde el inicio. Comparto por ahí un comentario que hicieron respecto al título y que de hecho hay algo que semejante a lo que quería comentar, tal vez un poquito en oposición a lo que dijo la compañera. Psicoanálisis para todos. Hay algo que haces en el libro al iniciar que comentas, más allá de unas cuestiones de estilo y de editorial que antes no permitían poner la X o la E o demás, que lo dejas a la interpretación, ¿no? O sea, que lo lean y lo signifiquen tal cual. Se me hizo muy divertido porque durante casi todo el libro tuve errores de lectura, por decirlo así. De repente lo leía con una O, con una A, luego la E, luego la X, en fin, me agradó mucho esto. Pero más bien creo que eso lo plantearía como, es una pregunta y comentario al mismo tiempo. Yo creo que después de terminar de leer tu libro, pones precisamente este título porque creo que sí, en efecto, hay algo todavía de oposición, por ponerlo en algún término. Y justo con lo que decía tanto José como Francisco al inicio, ¿no? Todo este lastre que hay de la perversión, de la psicopatología, de la formación, incluso esto que dijo Paco, ¿no? Psicoanálisis especial para los especiales con cierta ironía, ¿no? Creo que una de las cosas que más me ha agradado del título y del contenido en general es que propones algo que creo que no ha hecho el suficiente escándalo, ¿no? No digo ruido, digo escándalo, que es rescatar la parte de lo social, ¿no? Y que esto incluso conlleva a repensar el aspecto de lo inconsciente, que no es algo que acontece desde lo individual, ¿no? Que hay una N cantidad de factores, y de ahí creo que también para plantear un debate trans, precisamente, y que eso, incluso ahorita que decían de Freud, eso está en Freud desde el día 1, bueno, al menos desde mi lectura. Freud nunca se cerró ni a la medicina ni a la psicología, ¿no? Creo que hemos perdido algo de eso, a propósito de la construcción de cátedras, ¿no? Que si el psicoanálisis nace en París, en Argentina, en Alemania, en México, donde quieran. Pero creo que eso también ha sido un precio a que también abrirnos a estos debates implica, de alguna otra manera, tirar toda la teoría, ¿no? Para reinventarla, no porque no tenga un valor. De eso ahí creo que pudiéramos estar todos de acuerdo. Hay algo que todavía yo al menos no he terminado de entender, y tu libro me dio cierta luz, pero aprovechando que estás aquí, te quisiera preguntar, si bien ha habido todo un cambio importante, no solo desde la psicopatología o de los movimientos sociales tan abundantes que hay hoy en día, ¿a qué piensas que responden? ¿Por qué, por ejemplo, más allá de una cuestión de legislaturas, de interacción social, qué piensas que precisamente, por ejemplo, tal vez por ponerle un número, los últimos 5 años,
estamos viendo no solo producción teórica, formas de intervención clínica, lecturas desde otros lugares que apuntan a estos temas. ¿Cómo pensarías ahí? ¿Qué fue lo que propició que precisamente ahora, y no, por ejemplo, como decía Paco, en los 90s, no estaba, ¿no? Es como una pregunta. Y un comentario, que de hecho creo ahorita lo comentó Esteban Garza, creo, que decía esto de conciencia de qué, ¿no? Y me recordaba a Marx, ¿no? Como esto de conciencia de clases, que suena un poco cómico la expresión, ¿no? Como si no hubiera conciencia de, ¿no? Como si ahí estuviéramos obturados o inhibidos como para poder detectar estas cosas. Tal vez agregando a esto que te menciono de cómo entenderías estos cambios. Y creo que también otra cosita ya para terminar era lo que mencionaba ahorita Mariana, ¿no? De un psicoanálisis, pues eso creo que siempre lo podemos poner como a juicio, ¿no? Porque pues hablar de el psicoanálisis pues es insostenible, ¿no? Incluso en Freud hay varias incidencias de cómo va transformando el psicoanálisis que el padre fundador, ¿no? Entre comillas. Y ahorita con lo que también decía de la publicidad, creo que lo decía, digo, no sé Mariana, ahí me dirás tú, que creo que también ahorita por el tema del marketing, también se ha utilizado como una herramienta de bastante mal uso, no sé si decirlo en esos términos, ¿no? De tomarse de una situación popular, por mencionarlo así, para un beneficio, ¿no? Y yo creo que eso responde muy bien a algo que, de hecho, uno de mis capítulos favoritos de tu libro es el que hablas de Silva Blechner, una joya de capítulo, la verdad me enamoró de principio a fin. Pero creo que Mariana lo dice en el sentido de que es consonancia con Blechner, ¿no? De falta de decencia, ¿no? Y te cito citando a Blechner, sentir una profunda vergüenza por sacar beneficio a costa del sufrimiento del semejante, ¿no? Bueno, ahí le paro. Gracias por tu libro, un honor conocerte y esperemos más intercambios. Sería todo, gracias. Bueno, Gabriel, te agradezco muchísimo tu lectura, me encantó y tus preguntas, y aquí me anoté para responderlas, ¿no? Voy a empezar por qué ahora y no en los 90. ¿Cuál es mi idea? En los 90 escribíamos estos temas. Lo que pasa es que éramos muy minoría y no nos conocía nadie. Porque vos fíjate que en el texto, en el primer capítulo, yo cuento la historia aquí, pero se puede hacer la historia internacional también. Yo que sé, en México, Frida Sal escribía ya en los años 90. Yo me traje el libro de ella en esa época. Así que había, digamos, Lucy Irigaray en Francia escribía en los 70, en los 80 estos temas. Después, si vamos para atrás, había debates sobre otros temas, sobre feminidad, algunas cuestiones, pero digamos ya género y psicoanálisis, desde los 70 hay, en los 80 explotó, y en los 90 había. Lo que pasa que no era masivo, porque era una cuestión muy minoritaria que poca gente, de hecho, por ejemplo, el Foro de Psicoanálisis y Género de la Asociación de Psicólogos de aquí de Buenos Aires lo fundamos en el año 95. O sea, lo creamos en el 94 y nos empezamos a juntar en el 95, o sea que hace un montón. Y en ese momento nos conocíamos todos, digamos, porque si yo no te conocía o si vos no me conocías, seguro que vos no hacías eso. Ahora no. Hay gente que es especialista en este tema y yo no sé ni quiénes son. Y son de verdad, yo no digo que no lo son, pero digo, lo que ha sido diferente, yo digo, a mí me parece, es que se ha convertido en un tema masivo. Eso es lo diferente. La masividad de la producción, y también creo que algo muy interesante es que quienes venimos más de género y quienes vienen más del campo de la diversidad empezamos a leernos entre nosotros. Hay un intercambio mucho más interesante que también está dando otra cosa, que está dando otra potencia. Pero creo que el Me Too, el Ni Una Menos, y toda la revuelta que está aconteciendo en este momento, las vidas de los negros valen, me parece que hay una revuelta en el campo de lo social muy fuerte, en muchos lados, que está dando otra cosa con respecto a la recepción de este tipo de textos.
A mí me pasa, por ejemplo, me empiezan a invitar en estos años, me han invitado de muchas, digo, en el campo, muchas instituciones psicoanalíticas que en otro momento no me hubieran invitado, pero para nada. De hecho, me invitaron en una que casi me echaron, que yo estaba en esa. No me echaron directamente, pero me dijeron que yo era rara, digamos, o sea, porque era alguien que ya leía otras cosas y ellos querían gente pura. ¿Entendés? Entonces el profesor me dijo que no le cerraba lo que yo hacía. De esa asociación me invitan todo el tiempo. Y el propio presidente me pidió disculpas por eso, pues yo le conté la anécdota, se la conté en la cafetería, esa anécdota, ¿no? Que pasó hace más de 20 años. Pero digo, me parece que hay otra cuestión, hay otra apertura en este momento porque esto explotó en todos lados. Entonces, no hay manera de que los que no querían saber nada de esto no les entre por algún lado. Les entra por el consultorio, les entra por la familia, les entra por la baja demanda, por un montón de lados, o porque los escrachan, ¿no? No sé cómo se dice en México escrache, esto de que te pongan en las redes, mirá lo que dice tal, ¿no? Y eso les preocupa. La vez pasada estaba hablando con unos psicoanalistas, acá se les dice psicoanalistas rancios, y son unos psicoanalistas muy conservadores que estaban muy mal porque los habían escrachado. Yo digo, pero ¿ustedes qué dijeron? Tal y tal cosa. Bueno, eso tiene efectos. Bueno, pero yo digo lo que pienso, está bien. Decís lo que pensás, otros dicen lo que piensan de lo que vos pensás. Y eso es nuevo, porque no se les ocurrió que alguien podía estar en desacuerdo con lo que ellos decían. Eso es nuevo. Es la democratización de las incomodidades. Es fuerte eso. Esto por un lado. Por otro lado, la cuestión de qué tipo de conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que se hace consciente de que, y bueno, es el tema de la ideología y de la conciencia, esto da para mucho, me parece que hay que poder trabajarlo, las articulaciones entre, digamos, los corpus que pueden permitir pensar este tipo de cuestiones. Por suerte hay sobre esto en el campo de psicoanálisis bastante. Y nombraste el método freudiano. A mí me gustó mucho una presentación que tuve hace poco que me hizo Lila Feldman, una colega más joven argentina, que vio que había algo de lo que Freud hacía en lo que yo estaba haciendo, en el sentido de que es muy freudiano abrirse a las otras disciplinas, ¿no? Me parece, a mí me gusta mucho Freud, me interesa mucho, no quiere decir que lo repita como última palabra, pero me parece que es un autor que ha sido muy honesto, ha escrito más de lo que pudo conceptualizar. Él anotaba y decía lo que veía, y por eso podemos leer otras cosas de él, ¿no? O sea, dice más de lo que él mismo podía llegar a pensar en ese momento. Y bueno, me parece que está bueno hacer como Freud, hablar con los distintos discursos y las distintas disciplinas de la época, y hablaba con las feministas también. Hay mucha gente que dice, en la época de Freud no había feministas, no solo que no había, sino que él hablaba con las feministas y publicó en una revista feminista. Porque la cuestión de la moral victoriana también le preocupaba a él y era un tema de convergencia con respecto a la preocupación. Y por otro lado, me gustó esto que dijiste, lo de lo social como un escándalo todavía, ¿no? Me parece que me gustó, y eso según a quién le toque. A mí me impactó, me invitaron acá se llama la EOL, que es el grupo lacaniano de Miller, ¿no? En Argentina. Me invitaron bueno, en el último tiempo que se pudo hacer actividades presenciales, 2019, porque estaban armando foros políticos. Y esto es algo que el propio Miller empezó a propiciar a partir del ascenso de Le Pen, porque se asustó. Dijo, hay que empezar a pensar la política. Se dio cuenta que le iba a llegar al también, que no podía ser aséptico de la política. Entonces me parece que muchas veces, como decía Brecht, nos preocupamos cuando ya está demasiado tarde, cuando nos vienen a buscar a nosotros. Está bueno empezar a preocuparse cuando, digamos, con el famoso dicho de que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. Puede ser que todavía no vinieron por vos, pero pueden venir. O sea, hay que preocuparse, me parece, por todo el dolor humano. Me parece que esto es importante. Lo que no quiere decir no vivir la alegría, no estar todo el día triste, porque eso no está bueno. Pero me parece que la empatía por el dolor humano nos ubica, como vos bien decís, parafraseando a Silvia Bleichmar, del lado de la decencia.
quería agregar nomás algo de ahora a lo que decías de Freud, que además de todo eso, él aprendía de sus errores y nos mostró sus casos con sus errores. Esa honestidad también tenía, que creo que es parte de ese espíritu crítico de poder revisarnos. Como hay una frase que decís que me gustó mucho: la analista que soy hoy no es la que fui hace 15 años. Poder reconocernos como devenir también nosotros en nuestra clínica, ¿verdad? Creo que tiene mucho de honestidad y de ver, como lo hacía Freud, sus errores, y ir aprendiendo, ir escuchando los tiempos, ¿verdad?, en los que estamos. Eso me quería agregar. Pues gracias. No sé si alguien quiere agregar algún comentario final. Me parece que hay una pregunta en el chat. Dice, es una argentina. Dice, soy de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Quería preguntarte si hablas del feminismo en tu libro. Lo mandé a pedir. Sí, en el capítulo 9 hablo de la relación con los feminismos de la cuarta ola. Y en el capítulo 1, cuando hago la historia de esta corriente que nació con los estudios de género, estudios de la mujer, que es el feminismo de la segunda ola, o sea, es la rama académica, o sea, lo toco desde esa perspectiva, porque es un libro fundamentalmente psicoanalítico, ¿no? Pero toca, porque habla de género, estas cuestiones. Yo solo quería comentar algo por último de que me dio mucho gusto, y lo decía al principio de mi comentario, el recibimiento de cuando ofrecí, dije, pues para que la gente lo lea antes de la presentación, pedir algunos libros para acá, para Monterrey, y hubo 50 personas que pidieron libros. Entonces, eso me da mucho gusto porque ya, vaya, es una muestra de cómo cada vez está la gente más interesada por estos temas, y también la posibilidad de que te lean, ¿no? Y de que puedan tener otra perspectiva de esto. Bueno, te agradezco muchísimo que hayas difundido en Monterrey lo que estoy haciendo. Muchísimas gracias. Y hasta la fecha siguen escribiendo y te los estoy canalizando, Paco. Siguen preguntando por si tienes todavía ejemplares, no sé si tengas, pero estoy ahí como regresándote el puente, ¿no? Por ahí, Miriam, no sé si levantaste la mano, que me apareció, pero luego ya de pronto no vi la pantallita. Acá pregunta Gad Castro, ¿para quiénes consideras que sería tu libro? Yo creo que el libro tiene múltiples entradas. Es un libro para feministas, es un libro para psicoanalistas, pero también es un libro para todos. Y ahí quiero retomar algo que pensaba un poquito recién. Parte de haber elegido escribir con X y no con E, que es lo que yo pongo, yo creo que la E a nivel escritura cambia mucho el lenguaje. Y no quería que sea un libro que ponga distancias con las personas que le cuesta entrar a un lenguaje inclusivo que modifica mucho. Y además, como yo soy muy lectora, y muy lectora de ficción también, a mí me gusta que un libro sea agradable de leer. No me gusta el libro que, aunque me interese el tema, me es duro de leer. A mí me gusta disfrutar la lectura, ¿no? Y entonces diría que es para la gente interesada en estos temas. Está escrito en un idioma que lo puede entender diferente a alguien que practica psicoanálisis, de alguien que es una persona informada, que le interesan estos temas, lo puede leer también. Puede entrar y puede llevarse lo suyo sin ningún problema. Me parece que tiene múltiples entradas y tiene diferentes públicos. Bueno, pues muchas gracias a todos por su participación. Gracias una vez más a Paco, a Francisco Llano por hacer este puente con Débora. Gracias por aceptar presentar el libro acá por Vía Regia. Y José, pues un gusto y esperemos tener más encuentro con ustedes. Pues muchas gracias a todos. Bueno, gracias. Gracias por la invitación.
sacaron una foto para tener de recuerdo. Ah, qué bueno. Sí, Me la sí, mandan, A ver. por favor. Entonces Sí. ahí va, la voy a tomar. Bueno. ¿Listos? Para que el que quiera prender la cámara, ahí va. Bien. 1, 2, 3. Ujú. Ya quedó. Buenísimo. Muy bien, muchas gracias. Bueno, un gusto. Gracias a todos, bye. Listo, hasta luego. Gracias, Débora, un Quería gusto hacer un compartir. comentario a José. José, tenés un estilo muy parecido a Juan Carlos Golnovich al hablar. Divino, me encanta. Gracias, me honra tu Muy comentario. amoroso. Gracias, Débora, qué lindas palabras. Hasta luego. Bueno, nos vemos. Gracias a Gusto. todos. Bye. Chao, chao.